Bueno, hoy es el día del Señor. ¿Cuántos saben que el domingo es el día del Señor? ¿Por qué el domingo? A ver, díganme ustedes, ¿por qué el domingo decimos que es el día del Señor? ¿Eh? Ustedes tienen que saber por qué el domingo. Dice la Biblia que Dios trabajó ¿cuántos días? 6. ¿Y qué hizo? El siguiente, descansó. 6 días y un día lo descansó. En el Antiguo Testamento, el día del Señor era el sábado. O sea, el sábado se guardaba bajo la ley. Por eso ustedes van a encontrar a los sabáticos, sabatistas o adventistas que guardan el día sábado, porque eso era bajo la ley. Y ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ahora el día del Señor es el domingo. ¿Cuándo? ¿Cuántos están de acuerdo? El domingo. Dice Juan en el libro de Apocalipsis: y estaba yo en el día del Señor cuando Dios me reveló. Y se refiere al domingo. Se refiere el día del Señor habla de la resurrección. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo, el primer día de la semana. ¿Qué día se reunía la primera iglesia, la iglesia primitiva? ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo es el primer día. Hoy es el primer día. Bajo la gracia, este es el día del Señor y tenemos que aprender a respetarlo. Hebreos 10:25 nos dice, apréndanse este versículo de memoria. Vamos a leerlo, Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Fíjense bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes, dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A ver, léanlo todos conmigo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más. Qué tremendo versículo, ¿verdad que sí? Esa es una orden, es un mandato que nos da el Señor. No dejen de congregarse. Y el día que tenemos que observamos para reunirnos, pues es este día. Por eso le llamamos el día del Señor. Aprendan, hay gente que no respeta este día. ¿Cuántos saben que el domingo no se viaja? El domingo no se viaja. ¿Por qué? Porque el domingo es el día que yo tengo que guardar para estar en la presencia de Dios. Si yo respeto lo que Dios dice, si yo respeto al Señor, si yo respeto su día, entonces Dios me va a respetar a mí. Dios me va a bendecir a mí. Amén. Dios dice, yo honro ¿a quién? Al que me honra. Dios no honra a cualquiera. Imagínate que Dios te honre. Wow, tremendo. ¿Cómo Dios te honra? Pues bendiciéndote, protegiéndote, guardándote, supliendo tu necesidad.
hermoseándote, dirigiéndote. Dios está contigo, su presencia está contigo. No hay mayor honra que esa, que Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque en ti está el temor de Dios, porque tú lo respetas a Él y respetas también el día de Él. Yo honro a los que me honran. Y en otro versículo dice, yo amo a los que me aman. Y yo guardo ¿a quién? A ver, díganme el versículo. Yo guardo, Dios no guarda a cualquiera, ojo. Yo guardo ¿a quién? ¿A quién? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora sí, ahí está la respuesta. ¿A quién Dios guarda? A los que guardan su palabra. Dios los va a guardar. O sea que Dios no mete las manos por cualquiera. O sea, Dios dice, tú me obedeces y tendrás mi bendición, mi aprobación, mi amor, mi honra. Entonces aprendamos a honrar a Dios. Aprende a honrar a Dios. Amén. Aprende a ser temeroso de Dios. Aprende a guardar su día. Este día es para estar aquí en la casa de Dios, haciendo ¿qué? Lo que estamos haciendo, adorándole, teniendo comunión los unos con los otros, porque aquí es donde nos preparamos, limpiamos el corazón, aquí es donde nos inspiramos, nos motivamos, recibimos fuerzas nuevas. ¿Cuántos tienen fuerzas nuevas ya? Amén. Wow, qué tremendo. Amén. Entonces por eso es importante. Dios dice, no dejen de congregarse. Hay gente que acostumbra a no congregarse. Hay gente que acostumbra a no observar el día o hacer otra cosa. Hice de vacaciones el domingo. Reprobado. No observan el día. Entonces es importante este día. Amén. Entonces Jesús dijo una palabra muy interesante. En Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leerlo. Creo que es el verso. Ahí les digo el versículo. El verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tremendo versículo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece ese verso? No cualquiera entra, ¿verdad que no? Aquí hay como un filtro. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uno tiene que preguntarse, Señor, ¿realmente yo estoy haciendo tu voluntad? Pregúntate, porque a ti te toca preguntarte. En otra ocasión Jesús dijo, ¿por qué? Ya fue un poquito más allá y les dice a los discípulos, a la gente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? ¿Por qué me llamas Señor? No me llames Señor. Jesús dice, no quiero que me llames Señor si tú no me obedeces. Es lo que está diciendo. No todo el que dice Señor, Señor entra. Acuérdense que Jesús dijo,
refiriéndose a los religiosos de su tiempo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Hay gente que es de apariencia, hay gente que no es genuina, que no ama a Dios con sinceridad. O sea, de labios me honran, dice Jesús, pero su corazón está muy lejos de conocerme. Tú tienes que asegurarte de que tú eres una persona que hace la voluntad de Dios, una persona que conoce y obedece a Dios. Miren lo que dice el texto. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahora, no por eso es malo profetizar, no, de ninguna manera. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? O sea, y no por eso uno va a dejar de echar fuera demonios. Claro, uno tiene que seguir echando fuera los demonios. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de los milagros? Y no por eso vamos a dejar de orar por milagros. Dice: entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, a ver, escuchen esto. Miren, ellos, esta gente, profetizaron, pero nunca dejaron de hacer maldad. Nunca se apartaron de la maldad. Hicieron liberación, echaron fuera demonios. Y eso es bueno. Pero nunca se apartaron de la maldad. Por eso el Señor les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Hicieron milagros, sí, pero nunca dejaron la maldad. Es como tú venir a la iglesia y cantar, levantar las manos y adorar, pero nunca dejó el pecado. Así más o menos. Yo vengo a la iglesia, sí, y ofrendo, incluso diezmo, pero yo no me santifico. Yo no me aparto del pecado. Entonces, Dios dice al final, ese tipo de personas van a escuchar del Señor: apártate de mí, yo nunca te conocí. Dios conoce a la persona que camina con Él, que hace su voluntad, que se santifica, que le teme. Amén. Pero mire lo que dice esta gente: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Hay gente que usa el nombre de Dios solamente, pero no lo ama. Tú no puedes usar, no podemos usar el nombre de Dios. No lo podemos usar. Hay gente que usa el nombre de Dios, pero no lo aman. ¿Tú usas a Dios o lo amas? ¿Qué tal? ¿Cómo es usar a Dios? Pues usar a Dios es buscarlo nada más cuando tengo una necesidad, nada más cuando estoy en angustia, nada más cuando me llega el agua al cuello, lo busco. Menos no me acuerdo de Dios. Eso es usar a Dios. Este tipo, el Señor les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Saben por qué? Porque usaron el nombre de Dios, se beneficiaron del nombre de Jesús, pero nunca lo amaron, nunca buscaron hacer su voluntad, nunca se santificaron, nunca sacaron el pecado. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene que saber cómo está, tiene que examinarse. Amén. Tú tienes que examinarte, porque ese día cuando te toca entrar allá, pues tú no vas a andar buscando a tu líder o a tu pastor, o el que se santificó, se santificó. Amén. El que entró, entró. Imagínense.
Qué tremendo sería, Señor, pues yo fui de apariencia, yo vine a la iglesia así, pero nunca dejé mi rebeldía, nunca dejé mi inmoralidad, nunca la dejé. Todo el tiempo estuve viviendo mal. Es tiempo, iglesia, de hacer la voluntad de Dios, amén, para poder entrar allá. Bueno, y por último les digo esto, bien importante. Jesús, es importante que aprendamos a ser verdaderos discípulos de Jesús, discípulos cercanos de Él. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12 discípulos. ¿Se acuerdan de los nombres? A ver, ¿qué nombres eran? Juan, el más conocido, es porque tenía nombre mexicano, ¿verdad? Pedro también es mexicano. El Leveo y el Judas y esos no son mexicanos. Jacobo, Bartolomé, Leveo, Mateo, Simón, había 2 Simones, Andrés, el hermano de Pedro, Felipe, Tomás, Pero Jesús tenía un círculo íntimo. Tenía 12 discípulos, pero tenía un círculo íntimo. Y nadie, ¿y quién era su círculo íntimo? Pedro, Jacobo y Juan. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen esos discípulos? Que tú los haces exclusivos. ¿Por qué tú tienes tu círculo íntimo? ¿Y los demás qué? ¿Qué tenían esos discípulos? Que para todo andaban con Jesús. Si Jesús iba a sanar a un enfermo, los echaba afuera. Todos, sálganse, todos por favor, háganse para allá, retírense, cierren la puerta, y entraba solamente Jacobo, Pedro y Juan, y nadie más. ¿Qué tenían ellos? ¿Por qué Jesús no invitó a Tomás, por ejemplo, a Mateo, a Judas? ¿Por qué no los invitó a ellos? ¿Por qué solamente Jacobo, Pedro y Juan? ¿Qué tenían ellos? Miren, en Mateo 17 tenemos una historia muy interesante. Mateo 17, el versículo 1. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Ahí están otra vez los 3. Jesús toma a estos 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Miren la experiencia que tuvieron estos 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Imagínense, ¿quién se les apareció? Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, y Elías representa a los profetas, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y yo me imagino a Jesús, cállate, Pedro, no sabes de lo que hablas. ¿Quién te está pidiendo sugerencias? Imagínense, Señor, estaba Pedro emocionado. Si quieres, hacemos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Acá nosotros nos quedamos en la banqueta si quieres.
en la calle si quieres, pero ustedes. Y Jesús no le dijo nada a Pedro. Miren, seguimos leyendo. Dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír estos, los discípulos, que hicieron, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús les dijo, se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y levantando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Pero imagínense qué experiencia de estos discípulos. A ver, yo pregunto una cosa: ¿conviene ser discípulo cercano de Jesús? Sí, conviene ser discípulo cercano. Por eso ustedes no pueden ser discípulos de lejos, porque ustedes se van a perder muchas bendiciones. Manténganse cerca de su líder o de los pastores. En su momento, manténganse cerca. Estos gozaban de muchas experiencias. Qué experiencia tan sobrenatural tuvieron. Estaban emocionados, Señor, wow. Uy, oímos la voz, vimos a Moisés, vimos a Elías. Pero ese es el estar cerca. Y ¿saben que fueron los discípulos que más destacaron también? Fueron los discípulos que más destacaron. Estos tres: Jacobo, Pedro y Juan. Díganme ustedes, ¿qué hizo Jacobo? ¿Quién fue Jacobo? Jacobo. ¿Quién fue? ¿O qué hizo? ¿Mande? Ajá, sí. Él fue pastor. Jacobo fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro, no, fue Jacobo. Fue el pastor de la iglesia más grande de todos los tiempos, que fue la primera iglesia en Jerusalén. Estaba en Jerusalén. Y todos los discípulos, los demás discípulos, tenían que estar sujetos al pastor, a la autoridad que era Jacobo. Pedro, ¿quién fue Pedro? Pues ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Él escribió algunas cartas. ¿Cuántas cartas escribió Pedro? Dos epístolas, dos. ¿Y quién fue Juan? Juan fue el discípulo amado. Fue Juan. Era el discípulo amado, el que estaba muy cerca de Jesús, muy cerca del corazón de Jesús. Él escribió 3 epístolas, 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Por eso dicen que Juan fue el primero que llegó a la tumba, ¿se acuerdan? Le ganó a Pedro, porque Pedro metió segunda y Juan metió tercera. Para los que conocen bien. Juan escribió el libro de Apocalipsis, fue Juan. Les voy a decir una cosa. Jacobo fue el primer mártir y Juan fue el último mártir. Y Pedro fue en medio. Pero la Biblia no habla qué hizo Bartolomé, qué hizo Mateo, qué hizo Leveo. Ese era el más feo. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Tomás? La Biblia no habla absolutamente nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenían Jacobo, Pedro y Juan? ¿Qué tenían? Tenían algo especial. Tenían algo especial que ustedes y yo tenemos que tener. Amén.
En primer lugar, ¿saben qué? Eran muy osados. ¿Cómo eran? ¿Qué es la palabra osado? ¿Qué entienden eso por osadía? Valientes, atrevidos. Eran hombres de fe. Y eso le gustaba a Jesús. Aunque cometían errores, sí, como todos. Y por su misma osadía los apodaron. ¿Saben cómo los apodaron a estos tres? Los apodaron los hijos del trueno. Así los apodaron. ¿Cómo los apodaron? ¿Lo han leído en la Biblia o no? Ah, no, ustedes no leen la Biblia. Los apodaron los hijos del trueno por su osadía, pero eso le gustaba a Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro está en la barca y le dice a Jesús, Jesús viene caminando sobre las aguas y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, ven, atrévete. Y Pedro se baja de la barca. Yo imagino que todo lo que... No, Pedro, ¿qué vas a hacer? Pedro, ¿qué te pasa? Y Pedro se baja de la barca y ¿qué hizo? Comenzó a caminar sobre las aguas. Osado Pedro, ¿verdad que sí? Osado. Y eso le encantaba a Jesús, que fueran así, osados. Y así nosotros tenemos que ser valientes. Tú tienes que ser un discípulo osado. Tú no puedes ser un discípulo que se esconde, que se oculta, que piensa: no, yo creo que no hay nada para mí, yo creo que yo no sirvo, yo no tengo capacidad, yo no terminé una carrera. Los discípulos de Jesús no terminaron carrera. Dios no busca gente capaz. No, Dios a los que llama, Él va a capacitar. O sea que tú y yo tenemos esperanza. Amén. Si tú no te levantas, si tú no despiertas, es porque no quieres. Estos discípulos tenían actitud. Ellos tenían actitud. Eran muy valientes, muy osados. Y por eso Jesús quería a la gente, los quería cerca. Además, siempre estaban disponibles, siempre estaban dispuestos para todo. Jesús decía: hey, vengan, vamos, rápido. Y los demás ni en cuenta. Allá, negativos, indiferentes. Llegaban tarde. Y estos discípulos todo el tiempo estaban disponibles. ¿Cuántos saben que Dios usa a la gente que está disponible? Tú tienes que ser ese tipo de discípulo. Amén. Disponible, osado, disponible siempre, obediente. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes van a ser mis amigos con una condición: si hacen lo que yo les mando. Y estos discípulos eso tenían. Eran muy obedientes. Muy obedientes. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro: ven, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Se hundió más adelante, sí, porque vio el fuerte viento, pero no pasa nada. Tú te vas a equivocar, nos vamos a equivocar, pero nos vamos a levantar. Amén. Pero eso no significa que no vamos a hacer cosas para Dios, pero tenemos que ser así. ¿Cuántos quieren ser de los cercanos de Jesús? Bueno, primero sé de los cercanos de tu líder. Amén. Pégatele a tu líder. Si tu líder está pegado al pastor, pégatele tú a tu líder. A la pastora, pégatele a tu líder. Yo quiero aprender, líder, yo quiero aprender de ti lo que tú aprendes del pastor. Pastora, yo quiero aprender de ti lo que, a la líder, yo quiero aprender de ti, líder, lo que tú aprendes de la pastora. Enséñame todo. Ustedes tienen que tener hambre por crecer, por conocer esta palabra. Tienes que tener hambre. No podemos ser ignorantes toda la vida, no podemos ser indiferentes toda la vida, no podemos estar dormidos toda la vida. Tenemos que despertar, tenemos que ser muy osados, muy valientes. ¿Saben qué dijo Jesús? Que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, o sea, los valientes, lo arrebatan. ¿Qué tan valientes son ustedes? ¿Qué tan valientes son? Más o menos, más o menos. Otra chance. ¿Qué tan valientes son?
Voy a preguntar una vez más y ustedes se van a poner de pie y van a levantar la mano así. Van a dar un grito de guerra bien fuerte. ¿Listos? Pero así, así, así como soldados, bien valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí hoy? Una vez más, ¿cuántos valientes hay aquí hoy? Tienes que ser valiente. Valientes. Miren, escúchenme. Un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Siéntense un momento. Se ponen de pie otra vez. Un discípulo es el que oye una enseñanza, la recibe, la entiende, la vive y la transmite. Voy a repetir. Un discípulo es el que oye la enseñanza, el que la recibe, la entiende, la vive y la transmite. Ese es un verdadero discípulo. Es de acuerdo a Jesús. Jesús dijo, es el que oye, es el que entiende, es el que recibe, entiende, retiene y da fruto con perseverancia. ¿Cuántos saben que los discípulos dan fruto? ¿Cuántos saben que los discípulos dan fruto? Un discípulo de Jesús da fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Da fruto. Un discípulo de Jesús cuando llega a madurar, ¿qué hace? Cuando crece, ¿qué hace? Se reproduce. Tú te tienes que reproducir en otros si tú eres un discípulo. Tú te tienes que reproducir primero en tus hijos. Reprodúcete en tus hijos. Tus hijos tienen que ser tus discípulos principales. ¿Qué tal? ¿Cómo están tus hijos? ¿Te siguen o no te siguen? ¿Son discípulos o no son? Ahí tú te vas a reproducir. Esa va a ser la prueba. Te vas a reproducir en ellos. Pero te vas a reproducir en las personas que tú ganes. Un discípulo se reproduce. Jesús dijo, es el que da fruto con perseverancia. En otra ocasión Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. O sea, lo que glorifica al Señor no son las canciones, lo que tú cantas. Es bueno cantar, claro, es bueno levantar las manos, adorar, súper excelente. Pero lo que realmente glorifica, agrada al Padre es que nosotros llevemos mucho fruto. Lean Juan capítulo 15, verso 8. ¿Qué dice Juan 15, 8? Amén. Ahí está. En que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto espera el Señor de nosotros? Mucho fruto. Mucho. Digan todos, mucho. Entonces, Dios te va a demandar a ti y a mí. Nos demanda mucho fruto. ¿Saben qué hicieron estos tres discípulos? Jacobo, Pedro y Juan. Se reprodujeron. Eran incansables. Después de que Jesús se fue, estos tres discípulos eran incansables. Pedro negó a Jesús, sí lo negó, pero fue restaurado. Se arrepintió, pidió perdón, dijo, Señor, está bien, la regué, yo te amo. Lloró y le dijo, yo te amo, sabes que te amo. Y el Señor lo vuelve a levantar. Le dijo, tú vas a ser un gran líder. Tú vas a cuidar las ovejas. Y ustedes saben que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántas personas ganó?
¿Cuántas? 5,000 o 3,000. En el primer sermón ganó 5,000. 5,000. ¿Cuántas ganó? 5,000. Hoy es al revés, no hay que predicar 5,000 sermones para ganar a una persona. En el segundo sermón, ¿cuántas personas ganó? 3,000. Pedrito, ese es Pedrito, el discípulo. Wow, Pedro, ya llevas 8,000 personas ganadas. ¿Se reprodujo o no se reprodujo? Sí, sí se reprodujo. Se levantó la oposición, los echaron a la cárcel, el Señor envió un ángel, los sacó, los amenazaron de que si ellos hablaban, seguían hablando más, los matarían. Y ellos dijeron: señores, ¿saben qué? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, ustedes no nos pueden callar. Nosotros vamos a seguir predicando. A pesar de sus amenazas, vamos a seguir predicando. Así tenemos que ser nosotros. Ellos se reprodujeron y nosotros nos tenemos que reproducir. ¿Qué discípulo, qué tipo de discípulo eres tú? ¿Te reproduces o no? ¿Eres osado o no eres osado? ¿Eres íntimo o eres lejano? ¿Eres frío, apartado, indiferente, dormido? ¿Qué tipo de discípulo eres tú? Iglesia, es tiempo de levantarnos. Amén. Es tiempo de despertar. Es tiempo de estar cerca para poder destacar. Los demás discípulos estuvieron lejos y nunca destacaron nada. Y estos fueron los discípulos que más fruto le dieron a Jesús. Dios nos va a demandar el fruto. Dios te va a demandar el fruto a ti. Por eso tú tienes que escuchen. El discípulo es el que escucha, el que recibe, el que entiendan. El que aprende la lección, la retiene la palabra, memoriza la palabra. Y el que al rato, como estos discípulos, nadie los puede callar. Wow, qué tremendo. Amén. Así tenemos que ser nosotros, osados. ¿Cuántos saben que al Señor le gusta a la gente osada? Por eso cuando aquellos quitaron el techo para meter al paralítico, cuando Jesús estaba enseñando, Jesús dijo: wow, qué tremendo estos. Dice, al ver la fe de ellos, fueron osados. No sé cómo le fue con el dueño de la casa, no después, ¿no? A lo mejor los demandaron, quién sabe. Pero por lo pronto se ganaron la admiración de Jesús. Amén. La gente te va a criticar, pero si tú te ganas la admiración de Jesús, Dios estará contigo. Amén. Dios te restaurará y te bendecirá. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Pónganse de pie. Amén. Y denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Amén. ¿Cuántos van a dar fruto? ¿Cuántos se van a reproducir? ¿Cuántos van a ser discípulos íntimos, cercanos? Amén. Les conviene a ustedes. Dice el versículo que los pastores van a dar cuenta por las ovejas. Imagínense cuando nosotros tengamos que dar cuenta por cada uno de ustedes. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, por eso es importante el cambio de actitud. Es tener actitud, es ser osados, es despertar. No te escondas detrás. No, levántate, brilla. Tú tienes talento, capacidades, habilidades, dones que Dios te ha regalado, que Dios ha puesto en ti. Sácalos. Si puedes cantar, canta. Ven acá y diga: a ver, yo quiero hacer una prueba, un casting, póngame a cantar. Excelente. Amén. Sé que no todos tenemos los dones, los mismos dones, pero todos tenemos capacidades, dones, talentos, habilidades.
ministerios. Aquí hay ministerios. ¿Cuántos saben que aquí hay pastores? Aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay profetas, aquí hay maestros, aquí hay apóstoles. O sea que la iglesia del Señor está llena de capacidades como para reproducirnos. Amén. Llevar a la gente a que haga la voluntad de Dios. Vamos a llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Muchos hijos a la gloria. Por eso cada domingo tiene que ser un domingo de cosecha. Un domingo de cosecha. Cada domingo tenemos que tener aquí 20, 50, 100, 200 personas nuevas que no caben. Tú dices, wow, no cabe la gente. Pero si nosotros despertamos, si nosotros nos ponemos las pilas, si seguimos siendo egoístas, que no le hablo a nadie, no invito a nadie, no traigo a nadie, no cuido a nadie, no oro por nadie, si seguimos siendo egoístas, nunca vamos a hacer nada. Y la gente afuera seguirá matándose, la gente afuera seguirán perdiéndose, extraviados, confundidos, como lo que pasó ayer, la noticia que estremeció a todo México. Y uno dice, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con este gobierno? Pero es importante, iglesia, que despertemos, amén, y que hagamos nuestra parte, que compartamos la luz con otros, llevemos la luz a otros que no conocen a Jesús, para que lo conozcan también. ¿Cuántos quieren ser como Pedro, Jacobo y Juan? Amén. Aquí hay muchos Jacobo, Pedro y Juan, pero también hay muchos Felipes, hay muchos Mateos, hay muchos Tomases que necesitan despertar. Amén. Aquí no hay Judas, no, claro que no. Claro que no, aquí no hay. Puros leveos que hay que verlos por la fe. Le veo. Pero Dios nos ama a todos. ¿Cuántos saben eso? Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, yo quiero llenar la expectativa tuya. Sé que un día tú me vas a demandar mi crecimiento. Sé que un día tú me vas a demandar el fruto. Dile al Señor, habla con el Señor. Dile, Señor, me ha dado miedo hablar. No me siento en condiciones de poder hablar, de poder reproducirme en otros. Dile, Señor, no me he reproducido en mis hijos, ni mis hijos me hacen caso. Dile al Señor, perdóname, Señor. Dile, te necesito. Dile, te necesito, Señor. Dile, te necesito, Señor. Dile, yo quiero crecer, yo quiero estar cerca de ti. Ayúdame a ser osado. Yo quiero ser ese discípulo que oye, recibe, entiende la palabra, la vive y la transmite. Yo quiero ser ese discípulo. Yo no quiero ser un Judas, Señor. Una persona que traiciona, que engaña, que miente, que da la espalda. No, yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser humilde, obediente a tu voz, a tu llamado. Entiendo que tú eres el Dios de las oportunidades, Señor. Yo quiero, y que cada día es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Yo quiero aprovechar cada oportunidad que tú me das para hacer la obra tuya, Señor, para llevar la luz por donde quiera que yo voy. Dile, dame esa osadía, Señor, dame ese fuego tuyo.
Dame ese poder tuyo. Ayúdame a despertar, Señor. Ayúdame a reproducirme. Dile, Señor, sí, quiero profetizar, quiero echar fuera demonios, quiero sanar a los enfermos, pero también quiero apartarme del mal, Señor. No quiero tener una vida doble. Dile, Señor Jesús, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tomado en cuenta, Señor. Yo quiero que cuentes conmigo. Dile, Señor, cuenta conmigo, Jesús. Sí, he estado dormido, sí, lo reconozco, Señor. Sí, he sido indiferente, sí, lo reconozco. He tenido miedo, sí, Señor, he tenido miedo, pero, Señor, me voy a levantar. Dile, Señor, me voy a levantar. Te voy a honrar, te voy a amar, voy a guardar tu palabra, Señor. Voy a respetar tu palabra. Cuenta conmigo, Señor. Dile, te voy a honrar con lo primero de todos mis frutos, porque tú has prometido llenar mis graneros con abundancia. Dile, te amo, Señor. Dile, te amo, Jesús. Dile, Señor, pon tu fuego en mis palabras, pon tus palabras en mi boca como martillo que quebranta la piedra. Dile, pon tus palabras en mi boca como fuego que consume la paja. Dile, Señor, así que sea tu palabra en mi boca. Ayúdame a amarla. Cada palabra que tú me das, Señor, que yo la pueda atesorar en mi corazón y guardar. Dile, gracias, Jesús. Dile, hoy recibo el milagro, Señor. Levanta tus manos si tú necesitas un milagro. El Dios de los milagros está aquí. Dile, Señor, hoy recibo mi milagro. Recibo el milagro, recíbelo hoy. Recíbelo hoy el milagro por la fe. Tómalo. Dile, yo creo, Señor. Yo creo que tú tienes lo que es mío y que a nadie le entregará lo que es mío, Señor. Y hoy recibo el milagro de la sanidad, de la restauración. Señor, hoy recibo la restauración de mi vida, de mi casa, mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Dile, gracias, Espíritu Santo de Dios. Dile, gracias, Señor. Dile, te amo, Jesús. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús. Y mientras le aplaudes, dale gritos de victoria. Dale gritos de júbilo, vamos.